Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción presentan Espiritualidad de una purificación interior. Solo en las tentaciones conoce el hombre su flaqueza, y solo en las tentaciones entiende su miseria. Para el progreso de la vida espiritual, una cosa es indispensable: la purificación interior. Recordemos lo que afirma el libro del Eclesiástico: Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así, al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Así aleccionaba nuestro Padre Fundador a las primeras hermanas, advirtiéndoles que en el camino hacia la santidad encontrarían continuas tentaciones. Las almas que tienden a la perfección son más agradables a Dios y tienen más seguridad de subir a aquellas resplandecientes sillas, de las cuales fue arrojado Luzbel con sus compañeros por su soberbia. Por eso, tiene el malvado un odio más inextinguible y le mueve con sus tentaciones más fiera guerra. Sabemos que el mismo camino recorrió nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Hijo de Dios y no conociendo pecado, también fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Es ampliamente conocido el contexto de las tentaciones de Jesús y la forma como Él nos enseña a vencer al demonio que quiere nuestra perdición, nuestra enemistad con Dios y el fracaso del proyecto de Dios de que todos seamos santos y gocemos de la plenitud y la gloria para que fuimos creados. Podríamos recurrir a muchas interpretaciones que enriquecen este tema. Analicemos esta. Las tentaciones tienen un sentido de ejemplo para que los hombres venzan las provocaciones al mal. Muchos ven en las tentaciones las tres concupiscencias: el desorden de la sensualidad y la carne, la llamada de la soberbia y del orgullo, y la inquietud por el dinero y el poder. Las respuestas de Cristo aciertan en las soluciones. El espíritu está sobre la materia y debe regirla. La humildad lleva a confiar en Dios y el poder es para servir a Dios y a los demás. De hecho, es frecuente entre los hombres que el primer obstáculo en el que muchos quedan atrapados sea la sensualidad del comer, del beber o la impureza. Un segundo nivel tienta la soberbia y el amor propio, y viene el ansia de dominar a los demás. En un tercer nivel, el mundo como fin último del hombre engloba todas las sugerencias del mal cuando se coloca en lugar de Dios. Para nuestro Padre San Francisco, también las tentaciones fueron motivo de fuertes luchas internas, especialmente al principio de su conversión, en que se veía atacado por violentas tentaciones de impureza, por lo que solía revolcarse desnudo sobre la nieve. Cierta vez, en que la tentación fue todavía más violenta que de ordinario, el santo se disciplinó furiosamente. Como ello no bastase para alejarla, acabó por revolcarse sobre las zarzas y los abrojos. También a sus frailes les enseñaba, sobre todo, a no temer las tentaciones. Te digo, en verdad, explicó a un hermano tentado, que nadie ha de creerse servidor de Dios hasta haber pasado por tentaciones y tribulaciones. La tentación vencida, añadió aún, es en cierto modo el anillo con que el Señor desposa consigo el alma de su siervo. Para todo género de tentaciones, Francisco recomendaba siempre 3 remedios. El primero era la oración. El segundo, la obediencia con que uno se habitúa a cumplir la voluntad ajena. Y el tercero, la alegría en el Señor, que ahuyenta siempre todos los pensamientos sombríos y perversos. Y al mismo tiempo que daba estos remedios,
los tomaba para él mismo y era maestro aventajado en cuanto a usarlos. Y de la misma manera que San Francisco de Asís instruía a sus hermanos, nuestro Padre Fundador formaba a nuestras madres sobre esta materia. En su testamento espiritual encontramos una plática completa en la que expone sobre el tema de las tentaciones. En ella trata admirablemente lo sustancial sobre este proceso que, bien asumido, nos hace escalar peldaños hacia la santidad que quiso para el Instituto de Hijas del Corazón de María. Como buen pedagogo y maestro del espíritu, comienza la plática tercera con una alegoría que expresa así: Cualquiera hija de María parecerá un incendio de amor cuando encuentra los mimos de sus parientes, cuando por todas partes recibe los humos de la alabanza, cuando encuentra un director espiritual que forzado la lleva, como ella dice, por el camino del amor. Pero la fervorosa hija de María se conocerá cuando sufre con silencio los regaños de sus familiares, cuando por más que el demonio atice los incendios de la ira, ella los apaga con el agua de la paciencia, cuando por más que el amor propio le sugiera la venganza de las humillaciones recibidas, ella se sobrepone, abismada en sí misma. En efecto, es fácil el camino de la virtud cuando todo es favorable, cuando se tienen las motivaciones y los consuelos humanos, cuando Dios regala consolaciones y no se tienen contradicciones, cuando los aplausos y el éxito nos acompañan y cuando se fortifica el amor propio, la buena imagen y los propios intereses. Pero ahí no hay virtud sino circunstancia. La auténtica religiosa, afirma nuestro Padre Fundador, se conoce en medio de las tentaciones, cuando sale victoriosa, ayudada de la gracia y resistiendo con la virtud. Así como un soldado llega a ser aguerrido con el uso frecuente de las armas, de la misma manera llegamos a ser más robustos, resistiendo a los continuos asaltos de la tentación. ¿Cómo hará continuos actos de paciencia quien no tiene ocasión de enojarse? ¿Cómo hará actos de mansedumbre quien no tiene ocasión de turbarse? ¿Cómo hará actos de castidad quien no tiene oposición alguna al vicio contrario? ¿Cómo hará actos de humildad el que no tiene humillaciones? Prosigamos analizando el contenido de la tercera plática, esquematizándolo de la siguiente manera para su mayor comprensión. ¿Es el Señor quien nos tienta? El Señor no nos tienta, pero permite la tentación para probar nuestra fidelidad y amor hacia Él. Y el demonio es el que nos tienta, engañándonos para llevarnos a la perdición, lo que nunca hace el Señor. ¿Por qué permite Dios las tentaciones? Las páginas sagradas nos aseguran que la tentación no es superior a nuestras fuerzas. Luego, a causa de que caigamos y permanezcamos en los mismos defectos por años y más años, no puede ser otra cosa que oro puro del paraíso, lo que es vilísimo, lodo de la tierra. He aquí uno de los principales fines por qué permite el Señor que suframos los contrastes de las tentaciones, pues no solo quiere nuestras victorias, sino que confesemos de dónde nos vino la fuerza para pelear. Dice el eclesiástico: quien no es tentado, ¿qué cosa sabe? Ni entiende de sí mismo, porque solo en las tentaciones conoce el hombre su flaqueza, y solo en las tentaciones entiende su miseria. El apóstol San Pablo nos asegura que no será coronado sino el que pelea valerosamente hasta el fin. ¿Cómo conseguir la corona? Con actos continuos de virtudes. ¿La tentación es pecado? Las tentaciones y asaltos de nuestros enemigos, estos, aunque los experimentéis, no son pecados, sino materia de mérito. Me explicaré mejor. Una cosa es mirar la forma de la tentación sin consentimiento
y otra cosa es mirar con detención o conversar con ellos. De manera que vosotras, que tratáis de borrar las diversas miserias con un sincero arrepentimiento, podréis estar tranquilas, aunque el enemigo de la salvación deje de visitarnos a la luz del día y en la oscuridad de la noche. ¿Qué medios nos ayudan para vencer en las tentaciones? Siendo buen guía y director espiritual como era nuestro Padre Fundador, no solo anima a nuestras madres a vivir con espíritu de fe las tentaciones, sino que les enseña medios concretos para salir victoriosas, ayudadas de la gracia, fortalecidas por la virtud y cada vez más cerca de la perfección cristiana a la que debemos aspirar. Estos son los medios más eficaces. El primer medio para no caer en tentación es no entrar en conversación con el tentador y ofrecer una pronta resistencia a las ocasiones que tarde o temprano nos llevarán a pecar. Sabemos por el Génesis que Eva entabló una conversación con la serpiente que le presenta el pecado como algo apetitoso e inofensivo. Por el contrario, el comer el fruto prohibido ofrecía la promesa de ser como Dios. El prestar oídos al tentador es dar tiempo para el engaño, para la seducción y para que finalmente se acepte libremente la propuesta del pecado. Por eso advierte nuestro Padre Fundador. Alguno me dirá que a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de las victorias, las tentaciones permanecen siempre fuertes y con todo su vigor. Puede ser que esto sea por culpa vuestra. Es necesario no entrar en conversación con el tentador. Es necesario no examinar las maneras y formas del objeto malo con el pretexto de saber si se ha consentido o no. Es necesaria una pronta resistencia. No permitas, le decía San Jerónimo a la Virgen Eustoquia, que crezcan en tu mente los malos pensamientos. No dejes crecer al enemigo cuando aún esté tierno, porque si lo dejas tomar fuerzas, te matará a ti con la culpa mortal. En el Evangelio encontramos la clave y es el mismo Señor Jesús quien nos lo dice en el huerto de Getsemaní. Nuestro Padre Fundador solo nos lo recuerda. La oración es tan necesaria que sería ocioso inculcar su necesidad cuando nos lo asegura nuestro Señor Jesucristo: orad para no caer en tentación. Es ahí en la oración donde encontraremos la fuerza para no ser vencidos. Es necesario reconocer con humildad la propia fragilidad y que no son las propias fuerzas o méritos lo que nos hace vencer en las tentaciones. Así lo expresa nuestro Padre Fundador cuando dice: Trata el demonio que dando oídos a la tentación caigamos en el pecado, pero si encuentra resistencia nos hace creer que tocamos el cielo con las manos. Si nos humillamos, nos sugiere desconfianza, desmayos, inquietudes, turbaciones y quejas, cosas todas contra la santa humildad. Y citando el ejemplo de Sara, nos invita a permanecer en la humildad atribuyendo a la gracia y a la acción de Dios cuando no hemos caído en pecado. Viendo el demonio que con sus continuos asaltos se hacía más fuerte, cambió de estrategia y comenzó a decirle: Sara, Sara, felizmente has vencido. A lo que ella contestó: yo no, sino mi Señor Jesucristo en mí. ¿Qué otra cosa nos hará incontrastables a las tentaciones? Una sincera confianza en Dios, porque Él mismo ha prometido tener protección de aquellos que ponen en Él toda su esperanza. Jesucristo está presente, aunque duerma, con tan segura compañía. ¿Qué puede temer? Cuando le plazca, pondrá en silencio los vientos y las tempestades. Una hija del corazón de María solo debe cuidar de poner entonces en práctica lo que su majestad pide de ella, es decir,
la resignación y la conformidad. Entre tanto se dispone y se hace digna de nuevos carismas. Bien puedes estar sumergida en tentaciones, bien puedes estar sintiendo las complacencias naturales del sentido por horas y días enteros, mientras estés escudada en una firme esperanza en Dios. Mientras manifiestes una completa resistencia, nada temas, le añadirás nuevos brillantes a tu corona. En conclusión, quiere dejar claro nuestro Padre Fundador: las tentaciones son el medio por excelencia que Dios utiliza para purificar nuestros corazones, deseos, inclinaciones o aspiraciones. Es condición necesaria pasar por el fuego, como el oro en el crisol, y esto no debe asustarnos ni desanimarnos en el camino espiritual, pues Dios ha prometido asistir con su gracia a quienes en Él confían. También por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado el camino para no caer en la tentación. Tengamos la certeza diariamente cuando rezamos con fe el Padre Nuestro, que Él está con nosotros y no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Si permanecemos así, unidos íntimamente a Dios, tengamos la certeza de lo que nos asegura el apóstol San Juan. Por tanto, tengamos plena confianza en lo que nos asegura nuestro Padre Refugito. Deja que griten todas las pasiones. Deja que lluevan sobre tu cabeza los pensamientos impíos, blasfemos e impuros. Basta que no quieras extender la mano al fruto prohibido, y serán tantas las victorias cuantas fueran las resistencias. Vendrán con fuerza las intemperies de las tentaciones. ¿De qué no carece la vida espiritual? Pero, ¿qué cosa la puede separar del objeto de su amor? Ni las tentaciones, ni las persecuciones, ni los desprecios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios. Todos los hombres con su fuerza y todos los demonios con su astucia no la podrán separar de su unión con Dios, si ella no quiere. Finalmente, digamos con nuestro Padre Fundador: concédeme, Dios mío, concédeme que muera 1000 veces antes que pecar.